buenas, soy Álvaro Palomino, analista independiente del sector cripto y de la macroeconomía, y también soy analista colaborador de la firma de Trading Pro. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más, como cada lunes, a este análisis, ¿no?, semanal que intento realizar de la mejor manera posible. Y bueno, vamos a comentar un par de cosas porque esta semana la verdad es que no ha habido mucho movimiento en el sector cripto, lo cual es bastante normal. Tened en cuenta que hay mucha volatilidad en el sector cripto, hay muchas subidas, muchas bajadas, pero también hay situaciones en las que el mercado pues no se mueve prácticamente nada, lo cual es normal porque no siempre va a tener esa volatilidad, ese gran avance en términos de porcentaje de cambio de precio, por lo cual es normal que haya, como ahora mismo, esta etapa tan neutral. Normalmente suele coincidir cuando el precio está en medio de un rango, como ahora mismo en Bitcoin. Y normalmente también las altcoins es cuando aprovechan para realizar subidas en sus precios. Sobre todo porque la dominancia de Bitcoin suele bajar más en este tipo de épocas. Entonces, si combinas una bajada de la dominancia de Bitcoin con respecto al precio de Bitcoin que está de manera lateral, las criptomonedas, es decir, las otras altcoins, pues proceden a subir de precio, o subir o bajar, simplemente tener volatilidad, ¿no? Entonces, antes de nada quiero comentar realmente un dato importante. Vámonos directamente a la gráfica. Bueno, he cambiado un poco de colores y tal porque este tema me gusta más así. Además, que estoy sacando un proyecto y tal y está acorde a los colores. No importa. El caso es que, bueno, esta semana hemos conocido datos de inflación, ¿vale? De Estados Unidos, que son bastante malos, por así decirlo. A ver, no son muy malos, pero quiero que entendáis que, bueno, la macro global afecta a Bitcoin. Es decir, lo que pasa en Estados Unidos, en China, etcétera, afecta mucho a Bitcoin. Normalmente lo que le pasa a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos se encuentra en una situación en la cual bajaron los tipos muy rápido. El mercado se lo tomó de una manera bien en términos de precio. Sí que es verdad que la macro no está tan bien. Estadounidense me refiero. Porque estamos hablando de que bajaron los tipos y la inflación empezó a repuntar, incluso a seguir constante, es decir, no bajar. De hecho, el último dato vemos como la inflación llegó al 3%, otra vez, sí que se aleja de nuevo en ese porcentaje que la Fed quiere llevarla al 2%. Los tipos se siguen manteniendo alto, se descuenta ya una bajada de tipos para este año, solo una, y veremos a ver si no se descuenta ninguna. Yo supongo que se descontará una, pero viendo la situación, porque el mercado laboral tampoco es que esté tirando cohetes. Entonces, ¿cómo afecta esto a Bitcoin? Bueno, pues estos datos no mejoran, por supuesto, la proyección de la economía estadounidense, pero el mercado se lo toma bien porque lo descuenta todo. Es decir, todo lo que estoy diciendo, el mercado ya lo tiene en cuenta y lo está haciendo en su precio, es decir, lo está descontando, haciendo price in, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a la bolsa estadounidense, el otro día alcanzó un nuevo máximo, a pesar de esa inflación pegajosa, esos tipos todavía tan altos, ese mercado laboral dudable, ¿no? Dubitativo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esto al sector cripto también le beneficia. También es verdad que el sector cripto ha tenido una serie de buenas noticias con la entrada de Trump, con MicroStrategy, que menos el nombre a Strategy, con Elon Musk, con Metaplanet, con el exchange japonés, etcétera. Todas estas son buenas noticias. Sí que es verdad que son buenas noticias que deberían haber en otro momento impulsaría el precio a nuevos máximos, que no lo ha hecho, pero siguen siendo buenas noticias que han mantenido a Bitcoin por encima de los 90k, que sigue siendo la zona clave y primordial. Entonces, en términos de fundamentales, yo lo podría dejar ahí, en términos de no pinta nada mal para el sector cripto. De hecho, pinta todo genial, incluso mejor, porque parece ser que Estados Unidos quiere aprovechar para conceder a los bancos ese trato de criptos para que el retail, ¿no? Las personas puedan hacer operaciones en criptos, depositar,
Y eso es una preocupación porque ten en cuenta una cosa, si mucha gente quiere adentrarse en ese mundo y empieza por los bancos, porque les permite hacer operaciones en cripto, va a haber un problema muy grave, que lo he estado pensando, y es que si tú dejas que millones de personas, miles, entren al banco, depositen cripto, tengan cripto, etcétera, y tengan ahí en el banco, vale, el banco tiene que medir ese dinero en términos de solvencia, ¿por qué? Porque las criptos son muy volátiles. Me vas a decir, si solo habilitan Bitcoin, entre comillas está bien, pero si admiten otro tipo de moneda, va a estar bastante mal. Que aún así estaría mal con Bitcoin. No digo que se acepte que si esto pasa esté mal, sino que me refiero a que cómo van a solucionar los bancos que las personas que depositen o tengan dinero cripto en los bancos soporten una caída del 80-90% que suele suceder en bear market, que siempre pasa. ¿Cómo van a solventar o solucionar este problema? Porque no tengáis ni la mayor mínima duda de que cuando suceda este tipo de caídas, la gente va a empezar a retirar su dinero de los bancos, ya sea en términos de cripto. Si la gente empieza a retirar todo el dinero de cripto que tienen los bancos van a tener que dar dinero. eh, entonces se va a producir pues cosas no muy buenas. Estaríamos hablando de a lo mejor problemas incluso de solvencia en los bancos, problemas de liquidez porque no se puede dar tanto dinero. Es decir, un problema interesante de analizar, en mi opinión, porque no todo el mundo puede soportar un 80% de caída, ni mucho menos si estás en futuros. Pero bueno, esa es la principal preocupación que me preocupa a mí con todo esto de la adopción de Bitcoin en términos de bancos, de empresas, ETFs, países, etcétera. Es lo que mayor preocupación me tiene ahora mismo y mayor intriga. Pero bueno, veremos a ver cómo evoluciona el tema. Tampoco podemos intentar solucionarlo, simplemente adaptarnos a ello. Y poco más. Poco más. Vamos a comentar un poquito lo que hay por aquí, ¿no? Vamos a ver qué pasa con todo el mercado en general, ¿vale? Vamos a ver qué pasa con Bitcoin en el mensual, en el semanal, etcétera. Bueno, para empezar, he escrito un artículo que TradingPro me lo publicará, me imagino que esta semana, si no lo ha publicado ya, de por qué las cifras tan desorbitadas de los 500k para arriba son cifras totalmente ilógicas e incongruentes para este ciclo. Ojo, solo para este ciclo, ¿vale? El artículo lo podéis leer mejor, etcétera, pero digamos que no tiene sentido ni de manera matemática, ni de estadística, ni de probabilidad, ni fundamental incluso tampoco. Porque fijaos la gran cantidad de buenas noticias que hemos tenido y el precio está pues todavía por debajo de los 100.000. Entonces, creo que un precio de 500k para este ciclo es demasiado exagerado. Yo soy más partidario del modelo de Dave the Wave, ¿vale? Que lo podéis buscar en Twitter, etcétera. Y un poco más partidario también del modelo de la Power Low, ¿vale? Que básicamente dicen, bueno, especifican por su razón, etcétera, un top de entre los, básicamente mi área de top, que son entre los 100, 150k, pero yo creo que el top, viendo cómo está la situación, podría variar entre 150 y 180k, ¿vale? 180.000, 150.000 dólares. Creo que ese es bastante razonable. A mí me gusta ser más conservador, yo siempre digo, para mí hasta los 150.000. Viendo el mensual no se ve ninguna debilidad, ¿vale? Sí que es verdad que aquí tuvimos un par de meses bastante de rango, pero era necesario para seguir continuando esa subida, como aquí hizo ya varias veces. Es una cosa bastante interesante, que es que en estas dos bullrun anteriores el patrón de full subida no se está realizando, sino desde que entraron las instituciones y más entes, ¿vale? Individuos, agentes, el precio y el momentum han tenido variaciones muy raras hasta alcanzar el top. Es decir, se puede producir incluso una repetición.
del anterior patrón en el momentum, algo así, y de nuevo arriba. Entonces el precio, pues quizás suceda algo más o menos por aquí y luego otra vez arriba, ¿vale? Podría ser, pero es mucha coincidencia y sobre todo mucha especulación. Entonces, bueno, nos quedamos con lo que tenemos. El mensual pinta bien, no hay ninguna debilidad, se ve bastante bien. Sí que es verdad que parece que se está frenando un poco, por así decirlo, porque está llegando a un tope, pero es tontería intentar identificar un top. Ahora, en el semanal ya llevamos varias semanas avisando de esto. El momentum de Bitcoin se agotaba, ¿vale? Se estaba agotando, no tenía tanta fuerza como al principio, por lo que es realmente normal que, bueno, que se haya producido este rango que estamos teniendo entre los 110, 108, 190, ¿vale? Entre los 90.000 y 110, sí, 110.000, 108.000, el ATH básicamente, bastante normal. Por lo que, ¿qué pasa? Bueno, en este caso, que el precio no haya perdido la zona de los 90k en un ámbito más macro es realmente muy bueno, ¿vale? Entonces, qué queda hacer? ¿Qué queda esperar? Bueno, realmente lo que podemos esperar es que continúe el rango. No tiene más, que continúe el rango, que sobre todo no pierda la zona de los 90, ¿vale? Yo creo que es la zona clave. Por lo que si no pierde la zona de los 90 y el momentum sigue rankeando tal y como hizo aquí, es posible que tengamos y terminamos con otra subida al alza. ¿Hasta dónde? No se sabe, pero por lo menos garantizar una subida al alza. Que nadie puede garantizar nada, pero las probabilidades son lo que se me optaría sería un alza. ¿Cómo se anularía este escenario? Pues, que es el escenario principal por ahora, no hay ningún cambio en ello. ¿Cómo se anularía? Pues bueno, muy fácilmente. La PRIA de los 90k con fuerza a la baja y cierre del semanal por debajo sería ya una pérdida del momento mucho más grave. Estaríamos hablando de que el precio probablemente seguiría bajando hasta la zona de los 75-74 con sus rebotes al alza, evidentemente, pero ese sería el escenario pues más preocupante, ¿no? Más preocupante, más raro, pero que puede pasar en cualquier caso, ¿vale? Y por último, el diario, bueno, está en un rango, está en medio de ese rango, así que yo creo que es un poco complicado intentar adivinar, predecir, analizar dónde va a ir el precio. Sí que es verdad que el momentum se ve bien, es decir, el momentum se ve medianamente alcista para realizar este tipo de movimiento al alza, pero ya os digo que tradear en medio de un rango es tontería, así que personalmente yo me esperaría ver cómo evoluciona el precio. Si rompe al alza, rompe al alza. ¿Que soy más partidario y creo que tiene más posibilidad de romper al alza? Sí. ¿Lo va a hacer? Ni idea. Porque tradear en medio de un rango es muy inútil, la verdad. Porque puede hacer cualquier cosa. Y como no tengas un buen análisis realmente hecho, es bastante complicado, la verdad. Pero yo, en mi opinión de analista, esperaría para tomar operaciones en esta parte de aquí o en esta parte de aquí. Ahora, ¿se puede tomar una operación? Sí, perfectamente se puede tomar una operación. Pues tirar aquí una operación en grande, ¿no? En largo, con un stop por debajo de la vela anterior. Ya está. Creo que estas velas serían bastante bien. Un stop del 3%. E intentar esa operación de nuevo al alza, ¿no? Creo que sería lo ideal si se quiere tradear en medio de un rango. Sobre todo poner un stop muy ajustado para que en caso de que salga mal la operación por un mechazo, por una vela, pues que no te saque, que no pierdas tanto, ¿vale? Un stop del 3% suele ser lo ideal. En operaciones más largas quizás del 5-8%. Pero el RR es muy bueno, entonces no tendría problema. Pero ya os digo, es en todo caso de que queráis realizar una operación porque en medio de un rango no se suele tradear. Vámonos con Ethereum, ¿vale? ¿Qué tenemos por aquí por Ethereum? Bueno, Ethereum es un caso totalmente contrario a Bitcoin. Sí que es verdad que sigue alcista de manera macro, etcétera, pero fijaros como sí que se le agotó el momentum a Ethereum en el mensual. Sí que vemos que ha tenido
no un patrón de rango como Bitcoin, sino un patrón de caída. Ya sabéis que esos patrones suelen ser de rango y caída, por lo que es bastante curioso. No solo eso, sino que tuvo caídas muy fuertes con el movimiento anterior que ya comentamos en el anterior directo de volatilidad. Hablando de llegar a los 2100 y pico, ¿vale? Y fijaros como el patrón todavía sigue de rango y caída. Entonces, yo creo que Ethereum realmente se va a quedar en estas zonas de aquí. Es muy probable que se quede en estas zonas de aquí, como no consiga reventar al alza los 2750 y cerrar por encima de ellos. Es decir, tiene que hacer algo así para convencerme de que está realmente bien y para seguir subiendo. Pero por ahora, y viendo el momentum en el semanal, cerrar por debajo de los 2750, intentar tocarlos otra vez y cerrar también esta vez la semanal por debajo, no me da buena espina. Como no tengo un repunte la siguiente semana al alza y consolide por encima, me va a dar mala impresión en términos no generales, pero de que se va a tradear por esta zona de aquí, ¿vale? Que por ahora lo está haciendo. Así que con Ethereum se puede buscar otro tipo de operaciones siempre mirando lo que hace Bitcoin, pero bueno, en general no lo está haciendo mal. En términos macro sigue muy bien. Esto puede dar oportunidades a largo plazo si es que alguien quiere comprar Ethereum. Perdonad mi voz. Y bueno, no lo veo realmente mal. Si nos vamos al diario, sí que vemos como está de una manera mucho mejor. Un poco más alcista, podemos decir. Está contra esa zona de mucha presión de venta, ¿vale? La zona de los 2800, 2750. Y esa zona va a ser clave porque realmente una vez que la supere, es decir, al alza y consolide por encima de ella, nos va a dar indicación de que va a seguir subiendo. Por lo que yo creo que si queréis operar Ethereum, simplemente esperad, porque está en una zona de venta, de presión de venta. En el semanal no está tan bien, digamos, porque se está tratando ya en esta zona. Así que si queréis buscar operaciones de compra, quizás me esperaría. Y operaciones de venta, que todo se puede operar con una buena estrategia, un buen stop, etcétera. Pero realmente, si estamos buscando otro tipo de operaciones, sí que es verdad que uno se debería de esperar. Por último, vamos a repasar XRP, que algunos pues la miren mucho. Y bueno, parece ser que a XRP al contrario le ha sentado muy bien. De hecho, esto es lo que tiene que hacer Ethereum, las cosas como son. Sí que es verdad que creo que comentamos que estaba en medio de un rango aquí que no era recomendable tradear, si no me equivoco, que era mejor esperar que rompiese al alza o a la baja. Y fijaros, esto es lo que tiene que hacer Ethereum para que se pueda tradear de una manera mucho más clara. Estamos hablando de que tiene que romper esa zona de los 2,6 que hizo, consolidar por encima de ella y luego ya seguir al alza. A ver, lo está haciendo muy bien, tiene fuerza, tiene momentum. Entonces, zona a vigilar en caso de corrección, los 2,64, esta zona de aquí, la miraría y la tendría muy en cuenta. Después de eso, poco más que comentar. Sí que es verdad que quizás se encuentre en una etapa de rango, ¿vale? En el semanal, pero realmente lo está haciendo muy bien. No hay mucho más que comentar, así que lo está haciendo bastante bien. Otra que podríamos comentar, vamos a ver, por último ya y acabo, podríamos comentar HBAR, que creo que también la gente la sigue. HBAR pinta mal porque... Perdón un momento, ahora que no quiero que escuchéis esa tos. Bueno, HBAR la verdad es que no pinta tan bien porque creo que dijimos que la pérdida de esta zona de aquí era bastante mala. Si no recuerdo mal, era bastante mala porque el precio ahora tiene que esperar realmente. Vamos a ver si hay una que tenga más recorrido quizás. Ah, esta es la que analizamos. Fijaros que creo que comentamos que, si no recuerdo mal, que perdió esta zona de aquí, lo cual era muy perjudicial y que nos esperábamos, ¿no? Creo que recordar que eso fue lo que llegamos a comentar. Y creo que me voy a quedar con las mismas palabras, no voy a decir nada más. Así que creo que no hay mucho más que comentar. Realmente, hasta que no se pare en una zona determinada, creo que es muy jodido de operar.
difícil. Quizá la zona de los 0,7, 0,18, 0,17 puede ser buena zona. La zona del 0,20 quizás, pero es muy complicado. Pero se nota que va a haber un parón. Se nota que va a haber un parón en esa subida, así que yo lo tenía muy en cuenta. Y nada más, esto es todo por hoy. Espero que os haya servido el análisis. Hemos repasado un poco, hemos comentado cosas fundamentales, etcétera. Así que no me enrollo más, me despido. Muchas gracias por verme, como siempre. Me podéis seguir en X y leer mis artículos si os gusta. Y mucha suerte a todos tradeando y que tengáis una buena semana. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.